Desde la musaraña hasta el Homo sapiens, historia de la inteligencia y la supervivencia. Introducción. Desde los albores de la vida, la evolución ha tejido una historia de curiosidad, adaptación y creatividad. Este libro recorre el camino que va desde los primeros mamíferos nocturnos hasta el Homo sapiens moderno, pasando por la musaraña, los primates y los homínidos, hasta llegar a las ciudades, la ciencia y la tecnología global. La historia no es lineal ni predecible. Cada especie, cada generación y cada individuo ha dejado huella sobre el planeta y sobre la evolución misma. El Homo sapiens, en particular, encarna la paradoja de la inteligencia, su capacidad para crear y transformar convive con la posibilidad de destruir y alterar su entorno. A través de esta narrativa, exploraremos cómo la cooperación, la memoria, la creatividad y la imaginación han definido la historia de la especie humana. Este viaje nos permite comprender no solo de dónde venimos, sino también el poder y la responsabilidad que la humanidad tiene sobre el futuro. Capítulo 1. Los primeros mamíferos y la diversidad inicial. Resumen rápido de los primeros mamíferos y su evolución, adaptaciones básicas, aparición de la memoria y conductas sociales primitivas. Capítulo 2. Evolución de la inteligencia y la adaptación. 2.1 Diversificación de los mamíferos. Tras la extinción de los dinosaurios, los mamíferos ocuparon nichos diversos, desarrollando flexibilidad mental y estrategias conductuales variadas. 2.2 Desarrollo del cerebro y la memoria. La memoria se convirtió en un recurso vital, combinando experiencia individual y aprendizaje social. 2.3 Inteligencia social en pequeños depredadores y roedores. Cooperación, comunicación y coordinación se volvieron esenciales para la supervivencia. 2.4 Primeros signos de aprendizaje y cultura rudimentaria. Manipulación de objetos, aprendizaje de rutas y comportamiento social sentaron las bases de la inteligencia colectiva. Capítulo 3. Los primates y la conciencia del grupo. 3.1 Surgimiento de los primates, manos, ojos y curiosidad. Adaptaciones arbóreas que impulsaron la coordinación, la percepción y la curiosidad. 3.2 Coordinación y cooperación, explorando nuevos territorios. Planificación colectiva y defensa mutua marcaron la diferencia evolutiva. 3.3 Socialización avanzada, jerarquías y comunicación. Gestos, sonidos y expresiones establecieron jerarquías y reforzaron la cohesión. 3.4 El nacimiento de la observación, el cuidado de crías y la planificación. La protección y enseñanza de los jóvenes consolidó vínculos sociales y memoria colectiva. 3.5 Preparando el salto hacia el Homo sapiens. Los primates superiores crearon el laboratorio evolutivo de inteligencia social y simbólica. Capítulo 4. El Homo sapiens emergente. 4.1 Bipedismo y liberación de las manos. Permitió manipulación de objetos y perspectiva estratégica del entorno. 4.2 Herramientas y fuego, extensión de la mente y del cuerpo. Transformación del entorno, protección y cohesión social alrededor del fuego. 4.3 Curiosidad y creatividad, el surgimiento del pensamiento abstracto. Imaginación, planificación y simbolismo para la supervivencia y la identidad grupal. 4.4 Cooperación y conflictos, equilibrio social y supervivencia. Éxito dependiente de la integración en redes sociales complejas. 4.5 Preparando la expansión global. Migración hacia nuevos territorios y adaptación cultural y ambiental. Capítulo 5. Estrategias de supervivencia complejas. 5.1 Cooperación y cultura compartida frente a depredadores. Aprendizaje colectivo y transmisión de conocimiento como herramienta de supervivencia. 5.2 Uso de herramientas y fuego para confort y seguridad. Extensión de capacidades físicas y cognitivas mediante innovación. 5.3 Exploración global y adaptación a climas extremos. Aprender, colaborar y experimentar para sobrevivir en territorios desconocidos. 5.4 Redes sociales y transmisión cultural. Aprendizaje colectivo que supera la evolución biológica. 5.5 Aprendizaje, tradición y memoria colectiva. La inteligencia se vuelve cultural y acumulativa. 5.6 Rituales, simbolismo y conciencia de grupo. Refuerzo de identidad y cohesión mediante arte y rituales. 5.7 Competencia y cooperación equilibradas.
Equilibrio entre rivalidad y colaboración como motor de evolución social. 5.8 Impacto ambiental temprano. Transformación consciente del entorno como preludio de dominación global. Capítulo 6. Formación de sociedades y identidad colectiva. 6.1 Consolidación de tribus y clanes. Organización social más amplia basada en cooperación y liderazgo. 6.2 Lenguaje avanzado y memoria histórica. Permite transmisión precisa de conocimientos y planificación. 6.3 Liderazgo y estrategias de cohesión social. Coordinación grupal y resolución de conflictos mediante autoridad respetada. 6.4 Creatividad simbólica y arte. El arte refuerza identidad, enseña y transmite conocimiento. 6.5 Cooperación frente a desafíos ambientales. La supervivencia depende de la inteligencia colectiva. 6.6 Conciencia de grupo como ventaja evolutiva. Cultura acumulativa, cada generación se apoya en la anterior. 6.7 Preparación para la civilización. De tribus nómadas a sociedades estructuradas y cooperativas. Capítulo 7. La transición a sociedades complejas y la agricultura. 7.1 Domesticación de plantas y animales. Estabilidad alimentaria y manipulación consciente del entorno. 7.2 Asentamientos permanentes y aldeas. Construcción de comunidades estables y protección colectiva. 7.3 Especialización del trabajo y liderazgo. División laboral y coordinación para eficiencia y supervivencia. 7.4 Almacenamiento, excedentes y planificación. Capacidad de prever crisis y generar intercambio. 7.5 Rituales y creencias vinculadas a la agricultura. Refuerzo de cohesión y normas mediante simbolismo. 7.6 Control del ecosistema y modificación del paisaje. Primera intervención consciente y transformadora sobre el entorno. 7.7 Hacia la civilización, del grupo al sistema complejo. Bases para aldeas permanentes, cooperación avanzada y cultura acumulativa. Capítulo 8. Expansión de la civilización y consolidación cultural. 8.1 Surgimiento de ciudades y concentración humana. Centros de interacción, conocimiento y organización jerárquica. 8.2 El lenguaje escrito y la transmisión del conocimiento. Memoria colectiva precisa, planificación y proyección cultural. 8.3 Cultura acumulativa, arte, religión y tecnología. Expansión de identidad, creatividad y saber práctico. 8.4 Contacto entre culturas y comercio. Difusión de conocimientos, tecnología y cultura. 8.5 Identidad civilizatoria y memoria histórica. Consolidación de valores, educación y continuidad cultural. 8.6 El Homo sapiens como fuerza transformadora del planeta. Modificación de ecosistemas y control del entorno a escala global. 8.7 Preparación para la ciencia y la tecnología modernas. Fundamentos para la experimentación, innovación y proyección futura. Capítulo 9. La era de la ciencia y la tecnología moderna. 9.1 Revolución del pensamiento, leyes físicas, biológicas y matemáticas. Métodos científicos permiten anticipar fenómenos y transformar la naturaleza. 9.2 Tecnología como extensión del cuerpo y la mente. Innovaciones que superan límites físicos y conectan al mundo. 9.3 Medicina, biología aplicada y prolongación de la vida. Intervención consciente en procesos vitales y prolongación de la existencia. 9.4 Globalización y conciencia planetaria. Interconexión de culturas y responsabilidad sobre la vida global. 9.5 Dilemas éticos y riesgos de la inteligencia avanzada. Decisiones sobre manipulación genética, IA y sostenibilidad planetaria. 9.6 Preparación para el futuro postbiológico. Fusión de biología y tecnología, redefinición de la vida humana. Capítulo 10. El Homo sapiens como especie impredecible. 10.1 La paradoja de la inteligencia. Capacidad para crear y destruir, imprevisibilidad como sello evolutivo. 10.2 Libertad y responsabilidad. Decidir por sí mismo implica responsabilidad ética y global. 10.3 Creatividad y destrucción. Innovación y conflicto son caras de la misma inteligencia. 10.4 Cooperación y competencia, un equilibrio frágil.
La supervivencia depende de un delicado balance social. 10.5 Impacto global y legado evolutivo. El Homo sapiens transforma su evolución y la del planeta. 10.6 La imprevisibilidad como rasgo definitorio. Adaptabilidad, curiosidad y creatividad lo hacen único y difícil de prever. Capítulo 1. Los primeros mamíferos y la noche de la vida. 1.1 Origen de los mamíferos, criaturas pequeñas y discretas. Hace más de 200 millones de años, mientras los dinosaurios dominaban la Tierra con su tamaño y ferocidad, los primeros mamíferos comenzaron a abrirse camino en la penumbra. Eran pequeños, de hábitos nocturnos, ágiles y silenciosos, aprovechando su tamaño reducido para evadir depredadores. Su existencia podía parecer insignificante frente a los gigantescos reptiles, pero su capacidad para adaptarse, esconderse y aprovechar recursos imposibles para otros les dio una ventaja que marcaría el futuro de su linaje. La evolución les otorgó rasgos esenciales: pelo para mantener la temperatura corporal, mandíbulas capaces de masticar y dientes especializados según su dieta, metabolismos rápidos que exigían una búsqueda constante de alimento. Estos pequeños mamíferos no buscaban la gloria, buscaban sobrevivir. Cada noche, cada instante de atención al entorno, cada pequeño error podía costar la vida. Y sin embargo, persistieron. 1.2 La supervivencia nocturna, adaptaciones al sigilo y la astucia. La noche se convirtió en su refugio y su aliada. Los sentidos se agudizaron: vista adaptada a la penumbra, olfato y oído extraordinarios, extremidades capaces de moverse con rapidez y precisión. La supervivencia ya no dependía solo de la fuerza física, sino de la astucia, la previsión y la rapidez de reacción. Aprender a detectar el más mínimo movimiento, a evitar depredadores y a encontrar alimento se convirtió en una habilidad crucial que definía quién viviría para reproducirse y quién desaparecería del registro de la vida. 1.3 La musaraña como ejemplo de persistencia y metabolismo acelerado. Entre estas criaturas nocturnas, la musaraña destaca como símbolo de la persistencia de los mamíferos. Pequeña y veloz, con un corazón que late a ritmo vertiginoso, consume constantemente para mantener su energía. Su vida es un acto de equilibrio entre la urgencia de alimentarse y la necesidad de permanecer oculta. Representa la esencia de la evolución: la vida se abre camino no por grandeza, sino por adaptabilidad, constancia y astucia. Aunque diminuta, la musaraña encierra los principios que guiarían millones de años de evolución: curiosidad, movilidad, exploración y resistencia. Cada movimiento, cada decisión, cada adaptación es una lección para sus descendientes. 1.4 Primeras estrategias de caza y recolección. A medida que los mamíferos exploraban la noche, desarrollaron técnicas simples de caza y recolección. Los insectos y frutos se convirtieron en su sustento, y la cooperación rudimentaria entre hermanos o crías permitió aprender rápidamente lo que estaba permitido, lo que era peligroso y lo que valía la pena perseguir. La memoria comenzó a jugar un papel decisivo: recordar madrigueras seguras, rutas de escape y lugares ricos en alimento permitió que algunos grupos prosperaran más que otros, marcando un patrón evolutivo que se repetiría una y otra vez en la historia de los mamíferos. El pequeño mundo nocturno de estos primeros mamíferos fue un laboratorio de pruebas para la vida: cada error, cada éxito, cada adaptación creó la base sobre la cual, millones de años después, surgiría el Homo sapiens. La supervivencia ya no era solo una cuestión de instinto, comenzaba a integrar la experiencia, la memoria y la innovación, preludio de la inteligencia que definiría a nuestra especie. Capítulo 2. Evolución de la inteligencia y la adaptación. 2.1 Diversificación de los mamíferos. Tras la extinción de los dinosaurios, hace unos 66 millones de años, los mamíferos aprovecharon la apertura de nuevos nichos ecológicos. Pequeños roedores, carnívoros primitivos y herbívoros variados comenzaron a poblar bosques, praderas y riberas. La diversidad se volvió la clave de la supervivencia: los mamíferos más adaptables encontraron formas de alimentarse en entornos distintos, de protegerse de nuevos depredadores y de aprovechar recursos que antes estaban fuera de su alcance. No se trataba de fuerza bruta. La evolución favoreció la flexibilidad mental, la capacidad de evaluar riesgos, modificar comportamientos y aprender de la experiencia. La inteligencia empezó a cobrar un valor tan vital como la velocidad o el tamaño. La diversidad no solo era biológica, sino también conductual:
distintas especies experimentaban estrategias distintas para resolver problemas similares, creando un mosaico evolutivo que serviría de base para la complejidad futura. 2.2 Desarrollo del cerebro y la memoria. Los mamíferos comenzaron a mostrar cerebros más grandes en proporción a su tamaño corporal, especialmente en áreas relacionadas con la memoria, la percepción sensorial y la planificación. La memoria se convirtió en un recurso vital. Recordar rutas de búsqueda de alimento, madrigueras seguras, ciclos de depredadores y oportunidades estacionales determinaba la supervivencia. A través de esta memoria emergente, la experiencia individual empezó a combinarse con la social, los jóvenes aprendían de los mayores, y ciertos comportamientos útiles se consolidaban como tradiciones rudimentarias. La selección natural ya no actuaba únicamente sobre el cuerpo, empezaba a favorecer inteligencia, aprendizaje y adaptación conductual, prefigurando lo que millones de años después definiría la inteligencia social del Homo sapiens. 2.3 Inteligencia social en pequeños depredadores y roedores. En muchas especies, la cooperación y la comunicación comenzaron a marcar la diferencia entre prosperar o desaparecer. Incluso los animales más pequeños aprendieron a colaborar en caza, vigilancia o cuidado de crías. Entre los grupos sociales más organizados, los individuos exitosos no eran solo los más fuertes, sino los más atentos, los más coordinados y los que mejor podían interpretar señales de otros miembros del grupo. Estas dinámicas sociales tempranas enseñaron lecciones esenciales sobre cooperación, competencia y equilibrio. El éxito dependía tanto de la habilidad individual como de la capacidad de integrarse en el grupo. La inteligencia social se volvió un rasgo tan decisivo como la velocidad, el sigilo o la fuerza física. 2.4 Primeros signos de aprendizaje y cultura rudimentaria. Los mamíferos comenzaron a demostrar que podían aprender más allá del instinto. Manipular objetos para obtener alimento, recordar lugares ricos en recursos o evitar trampas naturales fueron formas tempranas de cultura rudimentaria. La experiencia individual se convertía en conocimiento colectivo, transmitido entre generaciones. Estos comportamientos muestran que la evolución no solo actúa sobre la biología, sino también sobre la capacidad de aprender, experimentar y transmitir conocimientos. Así, aunque aún eran criaturas pequeñas y aparentemente insignificantes, los mamíferos sentaban las bases cognitivas que permitirían la aparición de primates más inteligentes y, finalmente, del Homo sapiens. Capítulo 3. Los primates y la conciencia del grupo. 3.1 Surgimiento de los primates, manos, ojos y curiosidad. Hace aproximadamente 55 millones de años, los primates comenzaron a diferenciarse de otros mamíferos. Sus cuerpos se adaptaron a la vida en los árboles, manos prensiles capaces de sujetar ramas y frutos, visión binocular para calcular distancias con precisión y cerebros más complejos para procesar información visual y espacial. Estas adaptaciones no solo mejoraron la supervivencia individual, permitieron explorar el entorno con curiosidad, manipular objetos y planificar movimientos con anticipación. La vida en los árboles fomentó la agilidad y la coordinación, pero también la observación, detectar depredadores desde lejos, encontrar fruta madura y recordar rutas seguras exigía inteligencia, memoria y atención constante. Los primates estaban aprendiendo a comprender su entorno de manera más profunda que cualquier mamífero anterior. 3.2 Coordinación y cooperación, explorando nuevos territorios. Los primates no solo sobrevivían individualmente, dependían de la cooperación del grupo. La búsqueda de alimento, la defensa contra depredadores y la exploración de nuevos territorios exigían trabajo en equipo y planificación colectiva. Aprender a coordinarse para cazar, recolectar frutos o vigilar desde distintos puntos fortaleció los lazos sociales y consolidó jerarquías flexibles basadas en la habilidad, la experiencia y la inteligencia. El grupo se convirtió en un sistema de apoyo mutuo, los individuos más atentos y colaborativos aseguraban la supervivencia de todos, mientras que los menos adaptados podían ser expulsados o marginados, demostrando que la inteligencia social comenzaba a ser tan decisiva como la fuerza física. 3.3 Socialización avanzada, jerarquías y comunicación. Entre los primates, la comunicación fue clave. Gestos, sonidos, expresiones faciales y posturas corporales transmitían información vital, peligro, disponibilidad de alimento o disposición para interactuar. Esta comunicación permitió establecer jerarquías naturales, negociar conflictos y coordinar acciones complejas.
Los ancianos y los individuos con mayor experiencia eran respetados, no necesariamente por fuerza, sino por su capacidad de guiar al grupo en la toma de decisiones. Esta estructura temprana de liderazgo y cohesión social fue la antesala de los sistemas organizativos que siglos más tarde caracterizarían al Homo sapiens. 3.4 El nacimiento de la observación, el cuidado de crías y la planificación. El cuidado de las crías exigió coordinación y aprendizaje. Los primates que podían enseñar, vigilar y proteger a los jóvenes aseguraban la supervivencia de su linaje. Este acto de cuidado no solo garantizaba la continuidad genética, sino que forjaba vínculos sociales complejos y conciencia grupal. Al mismo tiempo, la planificación se volvió más sofisticada. Recordar los lugares de alimento, prever movimientos de depredadores y anticipar condiciones climáticas eran comportamientos que requerían memoria y análisis de causa y efecto. Estos elementos, combinados con la curiosidad, sentaron las bases para la inteligencia avanzada y la creatividad, rasgos que definirían al Homo sapiens millones de años después. 3.5 Preparando el salto hacia el Homo sapiens. Los primates superiores no eran simplemente animales más ágiles o inteligentes, representaban un laboratorio evolutivo de interacción social, cooperación y simbolismo temprano. Cada gesto, cada decisión colectiva, cada acto de aprendizaje acumulativo preparaba el terreno para la aparición de los homínidos, y eventualmente del Homo sapiens. La especie humana heredaría estas habilidades y las expandiría: inteligencia social más compleja, lenguaje sofisticado, cooperación estratégica y creatividad simbólica. Así, los primates no solo conquistaron los árboles y los bosques, crearon los cimientos de la mente que siglos después transformaría el planeta. Capítulo 4. El Homo sapiens emergente. 4.1 Bipedismo y liberación de las manos. Hace aproximadamente 2,5 millones de años, los primeros homínidos comenzaron a caminar erguidos. El bipedismo transformó radicalmente la forma de interactuar con el entorno. Las manos, ahora libres, podían manipular objetos con precisión, construir herramientas y sostener armas o alimentos. Esta postura permitió una visión más amplia del paisaje, anticipando peligros y oportunidades. Cada paso no solo acercaba al individuo a nuevas fuentes de alimento, también le daba una perspectiva estratégica del mundo, esencial para la supervivencia y la expansión territorial. El bipedismo fue mucho más que un cambio físico, fue el primer paso hacia la inteligencia dirigida y la capacidad de transformar el entorno. 4.2 Herramientas y fuego, extensión de la mente y del cuerpo. La invención y el uso de herramientas marcaron un salto cualitativo. Un simple palo afilado podía cazar, cortar o abrir frutos, una piedra cuidadosamente tallada se convertía en un instrumento de caza o defensa. Estas herramientas extendían las capacidades físicas y cognitivas del individuo, permitiéndole superar limitaciones naturales. El dominio del fuego fue aún más trascendental. No solo proporcionaba calor y protección frente a depredadores, iluminaba la noche, cocinaba alimentos, facilitaba la digestión y reducía enfermedades. Además, el fuego se convirtió en un punto de encuentro social, alrededor de sus llamas surgieron relatos, enseñanza, rituales y comunicación, sentando las bases de la cultura compartida. 4.3 Curiosidad y creatividad, el surgimiento del pensamiento abstracto. El Homo sapiens emergente no solo reaccionaba al mundo, lo imaginaba, anticipaba y transformaba. La capacidad de proyectar el futuro, planificar cacerías complejas, experimentar con nuevos materiales o inventar símbolos demostró un salto en el pensamiento abstracto. Este desarrollo permitió la creación de arte primitivo, decoración de objetos y rituales que trascendían la mera supervivencia. La imaginación ya no era un lujo, se convirtió en un instrumento de supervivencia y cohesión social, un vehículo para transmitir conocimiento y reforzar la identidad del grupo. 4.4 Cooperación y conflictos, equilibrio social y supervivencia. La inteligencia individual era insuficiente sin la cooperación grupal. Los primeros Homo sapiens aprendieron que el éxito dependía tanto de la astucia como de la habilidad de integrarse en redes sociales complejas. Compartir alimento, proteger a los jóvenes, enseñar técnicas de caza o transmitir conocimientos culturales se convirtió en la norma, mientras que los conflictos internos requerían negociación y liderazgo. La cooperación no solo garantizaba supervivencia frente a depredadores y climas adversos, fortalecía la cohesión del grupo,
creando estructuras sociales más complejas que prepararían el terreno para las futuras civilizaciones. 4.5 Preparando la expansión global. Con bipedismo, herramientas, fuego, pensamiento abstracto y cooperación estratégica, el Homo sapiens estaba listo para explorar nuevos territorios. África ya no era el límite, los grupos comenzaron a dispersarse hacia continentes desconocidos, adaptándose a climas extremos, desde desiertos abrasadores hasta tundras heladas. Cada migración fue un desafío evolutivo y cultural, aprender nuevas técnicas de caza, reconocer plantas comestibles y peligrosas, construir refugios adecuados y coordinar la protección del grupo. Estas experiencias acumulativas reforzaron la inteligencia colectiva y la memoria cultural, marcando el inicio de la verdadera expansión de la especie. Capítulo 5. Estrategias de supervivencia complejas. 5.1 Cooperación y cultura compartida frente a depredadores. Los primeros Homo sapiens aprendieron que la fuerza individual tenía límites. La verdadera supervivencia dependía de la cooperación entre miembros del grupo. Compartir información sobre la ubicación de presas, establecer vigilancia nocturna y proteger a los jóvenes se convirtió en un patrón vital. La cultura comenzó a formarse como un sistema de transmisión de conocimiento, los éxitos y errores de cada individuo se convertían en lecciones para todos. Este aprendizaje colectivo permitió anticipar peligros y planificar estrategias complejas, estableciendo la base de sociedades organizadas y resilientes. 5.2 Uso de herramientas y fuego para confort y seguridad. Las herramientas ya no eran simples instrumentos, se volvieron extensiones del cuerpo y la mente. Con ellas, los Homo sapiens podían cazar presas grandes, construir refugios más resistentes y procesar alimentos más nutritivos. El fuego amplió estas posibilidades, proporcionaba calor en climas extremos, protección frente a depredadores, un medio para cocinar alimentos y un punto de encuentro para la enseñanza y la comunicación. La combinación de herramientas y fuego transformó la supervivencia en un arte estratégico y colectivo. 5.3 Exploración global y adaptación a climas extremos. Los Homo sapiens se expandieron desde África hacia Europa, Asia y eventualmente América y Oceanía. Cada nuevo territorio implicaba adaptaciones físicas, conductuales y culturales, ropa improvisada, construcción de refugios, técnicas de caza adaptadas a nuevas especies y organización social para enfrentar climas hostiles. Esta expansión global no era un viaje lineal ni seguro, cada paso requería inteligencia, memoria y planificación. La supervivencia dependía de la capacidad de aprender rápidamente, colaborar y experimentar con soluciones innovadoras. 5.4 Redes sociales y transmisión cultural. La cooperación se fortaleció mediante la creación de redes sociales complejas. Los individuos aprendían observando y enseñando, y la experiencia de los ancianos se transformaba en un recurso colectivo. Esta transmisión cultural temprana permitió que los grupos acumulen conocimiento más rápido que la evolución biológica, estableciendo tradiciones, reglas implícitas y prácticas que aumentaban la cohesión y la eficiencia. 5.5 Aprendizaje, tradición y memoria colectiva. El aprendizaje dejó de ser solo individual, se convirtió en una propiedad del grupo. La memoria colectiva almacenaba información sobre caza, alimentación, refugios y riesgos. Cada generación podía comenzar donde la anterior terminó, acelerando el progreso y fortaleciendo la supervivencia. Este fenómeno hizo que los Homo sapiens se distingan de otros mamíferos, la inteligencia ya no era solo genética, era cultural, compartida y acumulativa. 5.6 Rituales, simbolismo y conciencia de grupo. Los primeros Homo sapiens desarrollaron rituales y símbolos que consolidaban la identidad del grupo. La danza, el canto, los enterramientos y la decoración de objetos no solo tenían fines estéticos o espirituales, reforzaban la cohesión social, transmitían normas y fortalecían la cooperación. El simbolismo permitió que los grupos piensen en términos abstractos, planifiquen a largo plazo y compartan ideas complejas, fortaleciendo la memoria colectiva y la identidad cultural. 5.7 Competencia y cooperación equilibradas. El equilibrio entre competencia y cooperación fue crucial. Mientras que los individuos competían por recursos y posición, la cooperación garantizaba la supervivencia del grupo. Este delicado balance fomentó la inteligencia social, el liderazgo y la organización colectiva, habilidades que serían decisivas en la construcción de sociedades futuras.
5.8 Impacto ambiental temprano. Incluso en esta etapa, los Homo sapiens comenzaron a dejar huellas sobre el entorno, caza de animales, recolección selectiva de plantas y construcción de refugios. Aunque limitada comparada con la era moderna, esta intervención temprana mostraba el poder transformador de la especie, anticipando su capacidad futura para modificar ecosistemas a escala global. Capítulo 6. Formación de sociedades y identidad colectiva. 6.1 Consolidación de tribus y clanes. A medida que los Homo sapiens se expandían, los grupos comenzaron a organizarse en tribus y clanes más estables. La cooperación ya no se limitaba a un pequeño grupo familiar, se extendía a comunidades más amplias, donde el éxito dependía de la capacidad de coordinar acciones y distribuir responsabilidades. Estas unidades sociales permitieron compartir recursos, defender territorios y mantener la memoria colectiva. Las relaciones jerárquicas empezaron a surgir de manera natural, basadas en la experiencia, la habilidad y la capacidad de liderazgo, estableciendo un marco que sería fundamental para la civilización futura. 6.2 Lenguaje avanzado y memoria histórica. El desarrollo del lenguaje complejo fue un salto revolucionario. Ya no bastaba con gestos o sonidos simples, el Homo sapiens podía describir hechos pasados, planificar el futuro y transmitir conocimientos abstractos. El lenguaje permitió la creación de la memoria histórica del grupo, relatos sobre migraciones, cacerías exitosas, peligros enfrentados y descubrimientos útiles se consolidaban en la tradición oral. Esta memoria compartida incrementaba la capacidad de adaptación y fortalecía la identidad del grupo, haciendo que la experiencia de unos beneficiara a todos. 6.3 Liderazgo y estrategias de cohesión social. El liderazgo se volvió un elemento clave. Los individuos con mayor experiencia, inteligencia y capacidad de resolución de conflictos comenzaron a guiar al grupo, mediando disputas, organizando tareas y tomando decisiones estratégicas. La cohesión social dependía de respetar reglas implícitas, reconocer la autoridad de los líderes y mantener la cooperación en momentos críticos. Este sistema rudimentario de gobierno primitivo preparó el terreno para las estructuras organizativas más complejas de aldeas y futuras civilizaciones. 6.4 Creatividad simbólica y arte. El Homo sapiens no solo sobrevivía, creaba significado. Pinturas rupestres, objetos decorativos, esculturas y rituales demostraban la capacidad de pensamiento abstracto y simbolismo. El arte y la creatividad cumplían varias funciones, reforzaban la identidad del grupo, enseñaban lecciones sobre la caza y la naturaleza, y servían como vehículo de comunicación y cohesión social. La imaginación se convirtió en un recurso evolutivo, fortalecía la memoria colectiva y permitía innovar en estrategias de supervivencia. 6.5 Cooperación frente a desafíos ambientales. La vida en entornos impredecibles exigía soluciones colectivas. Coordinar cacerías, almacenar alimentos y proteger a los jóvenes eran tareas que no podían realizarse de manera individual. La cooperación permitió a los grupos superar depredadores, aprovechar mejor los recursos y adaptarse a climas cambiantes, mostrando que la supervivencia dependía tanto de la inteligencia individual como de la organización social. 6.6 Conciencia de grupo como ventaja evolutiva. La capacidad de pensar en términos de nosotros en lugar de yo se convirtió en una ventaja evolutiva decisiva. La conciencia de grupo permitió planificar, transmitir conocimientos y aprender de experiencias pasadas, generando cultura acumulativa. Cada generación podía iniciar su vida donde la anterior terminó. Esta propiedad única preparó el terreno para la civilización, haciendo del Homo sapiens una especie capaz de modificar su entorno y proyectar su influencia mucho más allá de su propia vida. 6.7 Preparación para la civilización. La combinación de lenguaje avanzado, liderazgo, creatividad simbólica y cooperación estratégica sentó las bases para la transición hacia aldeas permanentes, agricultura y sociedades complejas. El Homo sapiens había evolucionado más allá de la simple supervivencia biológica, podía planificar, enseñar, organizar y transformar su entorno. Cada decisión y cada innovación acumulada preparaba el terreno para el salto que daría a la especie desde tribus nómadas hacia civilizaciones duraderas. Capítulo 7. La transición a sociedades complejas y la agricultura. 7.1 Domesticación de plantas y animales. Hace aproximadamente 12.000 años, los Homo sapiens comenzaron a transformar radicalmente su relación con la naturaleza mediante la domesticación de plantas y animales.
Los cultivos de cereales, legumbres y raíces permitieron garantizar alimentos estables, mientras que la domesticación de animales proporcionó carne, leche, abrigo y ayuda en tareas agrícolas. Este cambio supuso un punto de inflexión evolutivo, los humanos ya no dependían exclusivamente de la caza y la recolección. Aprendieron a manipular los ciclos naturales a su favor, aumentando la seguridad alimentaria y liberando tiempo para la organización social y la creatividad. 7.2 Asentamientos permanentes y aldeas. La agricultura impulsó la construcción de aldeas permanentes. La necesidad de cuidar cultivos y criar animales llevó a los grupos a establecerse en un lugar fijo, transformando el paisaje, campos delimitados, canales de riego y refugios resistentes. Los asentamientos permitieron concentrar población, facilitar el intercambio de conocimientos y proteger a los individuos frente a depredadores o climas adversos. Estas aldeas fueron los cimientos de las primeras civilizaciones, donde la vida se volvió colectiva y organizada. 7.3 Especialización del trabajo y liderazgo. La estabilidad alimentaria permitió la división del trabajo, algunos se dedicaban a la agricultura, otros a la construcción, la caza, la artesanía o la organización comunitaria. El liderazgo se volvió más formal, surgieron figuras encargadas de coordinar tareas, distribuir recursos y mantener la cohesión del grupo. La cooperación seguía siendo vital, pero ahora se complementaba con jerarquías funcionales, que aumentaban la eficiencia y aseguraban la supervivencia del conjunto. 7.4 Almacenamiento, excedentes y planificación. La agricultura permitió generar excedentes de alimentos, que podían almacenarse y redistribuirse. Esta capacidad de planificación transformó la relación con el tiempo, se podía preparar para épocas de escasez, gestionar crisis y anticipar necesidades futuras. El almacenamiento también fomentó la aparición de intercambio y comercio primitivo, creando redes de contacto entre aldeas y regiones y consolidando una economía incipiente basada en la cooperación y la especialización. 7.5 Rituales y creencias vinculadas a la agricultura. El trabajo agrícola llevó a un mayor interés por los ciclos de la naturaleza, estaciones, lluvias, fertilidad de la tierra y comportamiento de los animales. Estos factores dieron lugar a rituales, creencias y prácticas simbólicas que buscaban garantizar la abundancia y proteger los cultivos. El simbolismo no solo servía para explicar el mundo, sino que fortalecía la cohesión social, la participación en rituales comunitarios reforzaba la identidad colectiva y consolidaba normas compartidas. 7.6 Control del ecosistema y modificación del paisaje. Los Homo sapiens comenzaron a transformar activamente el entorno, limpiar bosques, construir terrazas, domesticar animales y modificar cursos de agua. Cada acción tenía un impacto, mostrando un poder de intervención directa en los ecosistemas que ninguna otra especie había alcanzado. Esta capacidad de modificar el entorno estableció un patrón que se repetiría a lo largo de la historia, el ser humano como agente de cambio global, anticipando su papel como especie dominante. 7.7 Hacia la civilización, del grupo al sistema complejo. La combinación de agricultura, asentamientos permanentes, especialización laboral y planificación estratégica permitió que los Homo sapiens construyeran sistemas sociales complejos. Los grupos podían crecer, organizarse jerárquicamente, compartir conocimiento y proyectar su influencia más allá de sus fronteras inmediatas. Así, la especie comenzó la transición definitiva, de tribus nómadas a sociedades estructuradas, donde la supervivencia individual y grupal se entrelazaba con la innovación, la cooperación y la memoria colectiva. La civilización ya no era una posibilidad futura, estaba emergiendo en cada campo cultivado, cada refugio construido y cada ritual compartido. Capítulo 8. Expansión de la civilización y consolidación cultural. 8.1 Surgimiento de ciudades y concentración humana. Con la agricultura consolidada y los excedentes asegurados, algunas aldeas comenzaron a crecer hasta convertirse en ciudades. Estas concentraciones humanas no solo facilitaban la seguridad y el comercio, sino que también creaban espacios donde el conocimiento podía acumularse y transmitirse de manera más eficiente. La ciudad se convirtió en un centro de interacción social, política y económica, donde la cooperación y la especialización alcanzaban niveles sin precedentes. La complejidad de la vida urbana exigía nuevas formas de organización y liderazgo, dando origen a estructuras jerárquicas más elaboradas. 8.2 El lenguaje escrito y la transmisión del conocimiento.
El lenguaje hablado había permitido transmitir información y tradición, pero la escritura revolucionó la memoria colectiva. Los registros escritos preservaban leyes, relatos, inventos y observaciones que superaban la capacidad de memoria de cualquier grupo. El desarrollo de la escritura permitió proyectar la cultura a lo largo del tiempo y el espacio, creando continuidad entre generaciones y facilitando la acumulación de conocimiento científico, tecnológico y cultural. La humanidad ya no dependía únicamente de la tradición oral, podía documentar, planificar y reflexionar con precisión. 8.3 Cultura acumulativa, arte, religión y tecnología. La concentración de población y la estabilidad alimentaria dieron lugar a una explosión cultural. El arte floreció, esculturas, pinturas, música y rituales simbólicos transmitían valores, emociones y conocimientos. La religión y la espiritualidad ayudaron a ordenar la vida social y reforzar normas colectivas, mientras que la tecnología avanzaba, desde herramientas más complejas hasta innovaciones en agricultura, construcción y transporte. La cultura acumulativa consolidó la identidad colectiva y la capacidad de transformar el entorno. 8.4 Contacto entre culturas y comercio. Las ciudades se conectaron entre sí mediante rutas de comercio, intercambio de ideas y migraciones. Esta interacción permitió que tecnologías, prácticas agrícolas, creencias y conocimientos se difundieran y adaptaran en distintas regiones. El contacto entre culturas no siempre fue pacífico, pero multiplicó la capacidad de aprendizaje y adaptación de la especie humana, acelerando la innovación y la expansión de la civilización. 8.5 Identidad civilizatoria y memoria histórica. A través de monumentos, rituales y registros escritos, los grupos humanos desarrollaron un sentido de identidad civilizatoria. Saber de dónde provenían, qué habían logrado y cuáles eran sus valores fortalecía la cohesión social y permitía enfrentar desafíos colectivos con mayor eficiencia. La memoria histórica dejó de ser solo un recurso de supervivencia, se convirtió en una herramienta de organización, educación y proyección cultural, capaz de influir en generaciones futuras y consolidar legados duraderos. 8.6 El Homo sapiens como fuerza transformadora del planeta. A medida que las ciudades crecían, el Homo sapiens se convirtió en un agente capaz de modificar ecosistemas enteros, deforestación, irrigación, domesticación y construcción masiva de infraestructuras transformaron la Tierra de manera irreversible. La especie pasó de adaptarse al entorno a moldearlo según sus necesidades y deseos, mostrando por primera vez un poder de influencia global que anticipaba la civilización moderna. 8.7 Preparación para la ciencia y la tecnología modernas. Toda esta expansión y consolidación cultural sentó las bases para la era de la ciencia y la tecnología modernas. La observación sistemática, el registro escrito y la cooperación organizada permitieron que los Homo sapiens no solo comprendieran el mundo, sino que comenzaran a transformarlo de manera intencional. La civilización había alcanzado un nivel donde la curiosidad, la experimentación y la creatividad podían canalizarse en innovaciones capaces de alterar la vida en el planeta, preparando a la especie para los desafíos y oportunidades del futuro. Capítulo 9. La era de la ciencia y la tecnología moderna. 9.1 Revolución del pensamiento, leyes físicas, biológicas y matemáticas. Con la consolidación de la civilización surgió la curiosidad sistemática por comprender el mundo. La ciencia dejó de ser una colección de observaciones aisladas para convertirse en un método riguroso, leyes físicas, teorías matemáticas y principios biológicos comenzaron a describir patrones universales. Esta revolución permitió al Homo sapiens anticipar fenómenos, explicar causas y prever efectos, liberando a la especie del puro instinto de supervivencia. El conocimiento dejó de ser anecdótico y se transformó en un recurso colectivo, acumulativo y replicable. 9.2 Tecnología como extensión del cuerpo y la mente. La ciencia se tradujo rápidamente en tecnología, herramientas, maquinaria, transporte y comunicación ampliaron las capacidades humanas más allá de los límites naturales. Desde la rueda hasta la electricidad, desde la imprenta hasta la computadora, cada innovación fue una extensión de la mente y del cuerpo, permitiendo a la humanidad controlar el entorno, conectar continentes y modificar ecosistemas a escala global. 9.3 Medicina, biología aplicada y prolongación de la vida. Los avances en biología y medicina cambiaron la relación del Homo sapiens con la vida misma. Se aprendió a prevenir y curar enfermedades, prolongar la vida y mejorar la calidad de existencia.
La manipulación de células, la comprensión del ADN, la cirugía avanzada y la creación de órganos artificiales o regenerativos muestran que la especie ya no está completamente subordinada a la naturaleza, sino que puede intervenir sobre sus propios procesos vitales de manera consciente. 9.4 Globalización y conciencia planetaria. La tecnología permitió la interconexión de pueblos y culturas, información, comercio, ideas y conocimientos fluyeron a escala planetaria. La humanidad comenzó a reconocer su papel como especie global, con impacto directo sobre el clima, los ecosistemas y la biodiversidad. Esta conciencia planetaria lleva a dilemas éticos inéditos. El Homo sapiens es ahora responsable de la sostenibilidad de la vida en la Tierra y debe equilibrar desarrollo, innovación y preservación. 9.5 Dilemas éticos y riesgos de la inteligencia avanzada. El poder tecnológico y científico trae consigo responsabilidades inéditas. La creación de inteligencia artificial, la manipulación genética y la alteración de ecosistemas requieren decisiones conscientes sobre ética, equidad y supervivencia. El Homo sapiens, por primera vez en su historia, se enfrenta a desafíos que no dependen únicamente del instinto o la cultura tradicional. Su inteligencia avanzada lo convierte en arquitecto de su propio destino y del planeta entero. 9.6 Preparación para el futuro postbiológico. Los avances actuales abren la puerta a un futuro donde la biología humana puede fusionarse con la tecnología, neuromodulación, órganos impresos en 3D, comunicación electromagnética y sistemas de inteligencia artificial. La especie se enfrenta a la posibilidad de superar limitaciones naturales y redefinir la vida, transformando no solo la supervivencia, sino la esencia misma del Homo sapiens. La historia evolutiva, que comenzó con pequeños mamíferos nocturnos y la musaraña, alcanza un punto donde la inteligencia consciente tiene el poder de moldear la realidad en niveles antes inimaginables. Capítulo 10. El Homo sapiens como especie impredecible. 10.1 La paradoja de la inteligencia. El Homo sapiens es una especie única y contradictoria. Su inteligencia ha permitido conquistar el planeta, acumular conocimiento y transformar ecosistemas enteros. Sin embargo, esa misma inteligencia lo hace impredecible y vulnerable a sus propias decisiones. Cada invento, cada descubrimiento y cada innovación tecnológica puede ser un recurso para la supervivencia o un riesgo de autodestrucción. La especie se enfrenta a dilemas inéditos, mientras crea soluciones que amplían sus posibilidades, también genera problemas que podrían amenazar su existencia. 10.2 Libertad y responsabilidad. La libertad del Homo sapiens va más allá de la biología, puede elegir entre cooperar o destruir, preservar o alterar, construir o arrasar. Esta libertad es un arma de doble filo, su capacidad de decisión es extraordinaria, pero también implica responsabilidad global. A diferencia de otras especies, no está limitado únicamente por instinto o ambiente, puede proyectarse en el futuro, planificar y modificar su entorno. Esta condición lo convierte en actor ético y evolutivo, capaz de cambiar la historia del planeta o de acelerar su decadencia. 10.3 Creatividad y destrucción. La creatividad humana no se limita al arte o la tecnología, también se aplica a la guerra, la manipulación y la explotación. La historia muestra que el Homo sapiens puede inventar tanto maravillas como tragedias. Esta dualidad es su marca indeleble, cada logro va acompañado de riesgos inherentes. La civilización ha avanzado por la misma ruta que genera conflictos, cada innovación tecnológica y social ofrece ventajas y, al mismo tiempo, desafíos éticos. La especie debe aprender a equilibrar poder y sabiduría, o enfrentar consecuencias irreversibles. 10.4 Cooperación y competencia, un equilibrio frágil. La supervivencia del Homo sapiens depende de la cooperación inteligente, pero la competencia y la ambición generan conflictos constantes. Esta tensión entre cooperación y competencia es un motor de evolución cultural y tecnológica, pero también una fuente de imprevisibilidad. Cada individuo puede decidir por sí mismo, y cada sociedad puede elegir su rumbo, pero la combinación de decisiones individuales y colectivas hace que el comportamiento global de la especie sea difícil de predecir, incluso para sí misma. 10.5 Impacto global y legado evolutivo. El Homo sapiens no es solo un resultado de la evolución, es un agente de cambio sobre el propio proceso evolutivo. Sus acciones transforman la biodiversidad, el clima, la geografía y la propia biología humana. Cada generación hereda no solo conocimiento y cultura,
sino responsabilidad sobre el planeta y sobre la continuidad de la vida. La especie tiene en sus manos la capacidad de preservar, mejorar o destruir no solo su entorno, sino la esencia misma de la evolución que comenzó con criaturas diminutas como la musaraña. 10.6 La imprevisibilidad como rasgo definitorio. A lo largo de millones de años, desde los primeros mamíferos nocturnos hasta el Homo sapiens moderno, la evolución ha favorecido adaptabilidad, curiosidad y creatividad. Estas cualidades hacen a la especie extremadamente resiliente, pero también inherentemente impredecible. El Homo sapiens no sigue patrones lineales ni predecibles, puede actuar por supervivencia, por ética, por ambición o por curiosidad. Esta imprevisibilidad es su sello evolutivo, y es lo que define su historia y su destino en el planeta. Epílogo, desde la musaraña hasta la especie que piensa y transforma. La historia de la vida sobre la Tierra es, ante todo, una historia de adaptación y persistencia. Desde los pequeños mamíferos nocturnos que aprendieron a esconderse de depredadores, hasta los primates que exploraron la cooperación y la memoria social, la evolución ha mostrado un patrón constante: la vida se abre camino a través de la astucia, la curiosidad y la creatividad. El Homo sapiens no es la culminación de un diseño previsible, es el resultado de millones de años de experimentación evolutiva, de selección natural, de aprendizaje colectivo y de innovación cultural. La especie ha heredado la memoria de la musaraña, la cooperación de los primates y la curiosidad que permitió inventar herramientas, dominar el fuego y explorar el mundo. A lo largo de su historia, el Homo sapiens ha aprendido a proyectarse en el tiempo, a anticipar peligros, a planificar y a transformar su entorno. Ha construido sociedades, ciudades, culturas y sistemas de conocimiento que trascienden la vida de cada individuo. Cada acción humana, cada invento, cada decisión ética tiene impacto no solo sobre la supervivencia inmediata, sino sobre el destino de generaciones y ecosistemas enteros. Y, sin embargo, la especie sigue siendo impredecible. Su inteligencia, que le permite crear y soñar, también le da la capacidad de destruir y de alterar la vida de manera irreversible. La libertad que caracteriza al Homo sapiens es incomparable, pero con ella viene una responsabilidad única, la de preservar la vida y el equilibrio del planeta mientras proyecta su creatividad hacia el futuro. El viaje evolutivo que comenzó en la penumbra de la noche para un pequeño mamífero se ha convertido en una historia de conciencia, ética y poder. La humanidad posee la extraordinaria capacidad de imaginar mundos posibles, de inventar soluciones y de aprender de la experiencia acumulada durante millones de años. En última instancia, el Homo sapiens es una especie que no puede predecirse a sí misma completamente. Su destino dependerá de cómo utilice su inteligencia, su cooperación y su creatividad. Desde la musaraña hasta la civilización global, la historia nos recuerda que la vida se sostiene por adaptabilidad y que la especie que piensa y transforma debe aprender a equilibrar libertad y responsabilidad, innovación y ética, poder y respeto por la vida que la precede y la rodea. La evolución continúa, y el Homo sapiens sigue siendo un experimento viviente de la naturaleza, impredecible, curioso y, sobre todo, capaz de imaginar un futuro que ninguna otra especie podría concebir. @cx2gc 2026